En la sesión pasada estábamos viendo la definición de la cardinalidad de un conjunto finito. Entonces, habíamos dicho que un conjunto es finito si existe un n, de tal manera que f eh, es equivalente al conjunto in, donde este conjunto in es el conjunto de 1 hasta n, si n es mayor o igual que 1, y el vacío si n es igual a 0. Ya hemos demostrado que si es un conjunto finito, este n es único, entonces a ese número le habíamos llamado la cardinalidad de A. Entonces vamos a probar hoy resultados con respecto a cardinalidades de la unión. Bueno, entonces voy a apuntar aquí la proposición. Entonces, proposición. Sean A y B conjuntos finitos. Conjuntos finitos, ¿no? Tales que son ajenos a intersección B es igual al vacío. Entonces, se tiene que la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. O sea que si yo quiero sacar la cardinalidad de A unión B, va a ser igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. De hecho, bueno, me apresuré en escribirlo porque la conclusión sería así. Entonces, fíjense, mejor lo voy a escribir bien. Entonces, primero, A unión B es finito. Y ahora sí, y la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Entonces, esa es la conclusión correcta. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, a ver, demostración. Entonces, como A y B son finitos, entonces, pues existe M y N en N, ¿no? Igual a 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Números naturales, tales que la cardinalidad de A es igual a M y la cardinalidad de B es igual a N, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en realidad esto? Es decir, existe una función f de A en el conjunto y M y una función, y existe una función g de B en IN biyectivas. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es construir una función biyectiva de A unión B en I M más N. Entonces consideremos eso. Punto. Consideremos I M más N igual a 1, 2, ¿no? Hasta M, M más 1 y así hasta M más N, ¿no? Entonces, este se ve así. Pero este lo podemos separar, en realidad, como si fuera el conjunto y M, unión, los demás, ¿no? Hasta aquí es el conjunto IM y para adelante pues es M más 1 hasta M más N. Algo así, ¿no? Entonces, vamos a definir una función biyectiva de la unión en IM más N. Y eso nos va a decir entonces que la cardinalidad de la unión es exactamente M más N. ¿Sí? Es la idea. Entonces, bueno, vamos a definir la función. Punto. Definimos
H de A unión B en I M más N dada por lo siguiente, fíjense, va a ser H de X, lo voy a definir como F de X si X está en A. Entonces fíjense, si ustedes agarran un punto X en la unión, como la unión es ajena, A intersección B es distinto del vacío, tenemos de dos casos, que X esté en A o que X esté en B. Si X está en A, lo voy a mandar a F de X. Si X está en B, lo voy a mandar a lo siguiente. Si X está en B, lo voy a mandar a, fíjense a dónde lo voy a mandar, a M más G de X. ¿Por qué está bien? Porque fíjense, ¿por qué está bien definida? O sea, lo que tenemos que ver es que F de X y M más G de X en realidad caen acá. Pues sí es cierto, ¿no? Fíjense, esta función está bien definida. Pues, si X está en A, entonces, pues F de X, ¿no? Está en un principio, por como está definida la función F, está en IM. Pero IM, pues en particular, es un subconjunto de IM más N. Entonces, pues sí, sí cae de este lado, ¿no? Recuerden que cuando ustedes quieren definir una función, o sea, las imágenes deben de caer aquí, ¿no? Entonces, sí pasa, ¿no? Si X está en B, ¿no? Esta es la otra parte. Entonces, ¿no? Si X está en B, pues vamos a tener, fíjense, yo sé que el G de X, ¿dónde cae? G de X, por como está definida la función G, cae en IN. Entonces, G de X está en IN. Entonces, pues lo que estamos viendo es que G de X es un natural que está entre N y 1, ¿no? ¿Está bien? G de X en N, ¿no? Es un natural entre 1 y N. Bueno, entonces, si ustedes le suman M, ¿sí? Por como está definida la H, entonces nos va a quedar que G de X más M pues es mayor o igual que M más 1 y menor o igual que M más N. Entonces también cae acá la G de X, pero esto es parte de esto. Entonces también en este caso M más, perdón, aquí es nada más M más G de X. Entonces en este caso M más G de X también cae en I M más N. Entonces sí, en ambos casos, ya sea que X esté en A o X esté en B, estos de acá son elementos de acá. Entonces está bien definida la función. Entonces aquí estamos usando fuertemente de que la unión, que son ajenos, porque para definir esta función solamente lo estoy definiendo para este caso o para este caso. Si la unión no fuera ajena, tendría yo una complicación, porque si yo me agarro un X en A, ¿quién me asegura, si no fuera ajena, que ese X no está en B? Porque puede ser que en ese caso los X estarían en A y en B. Entonces, en ese caso yo tendría que definir el mismo valor. Pero aquí no hay problema, porque es unido, porque la intersección es vacía. ¿Está bien? Entonces aquí estamos usando fuertemente eso. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar que H es exactamente biyectiva. ¿Está bien? Bueno, entonces pues vamos a probar primero que H es inyectiva. Entonces 1. H es inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar para probar que la función es inyectiva? Entonces lo que quiero demostrar es que si X y Y son dos puntos en la unión, ¿por qué en la unión?
porque es en donde está definida la función h, si se dan cuenta, ¿no? Si x y y está en la unión, entonces y x es distinto de y, entonces lo que debe de pasar es que f de x, perdón, h, debe ser distinto de h de y. Entonces, pues tenemos como varios casos. El primer caso sería, ¿qué pasa si ambos están en A, ¿no? Como están en la unión y la unión es ajena, puede ser que X este es A y este es B. Puede ser que podemos tener que los dos estén en A o que los dos estén en B, ¿no? O que uno esté en A y otro esté en B. Entonces, dependiendo de qué caso tenemos, vamos a obtener la argumentación. Fíjense, si ambos están en A, como F es inyectiva y X es distinto de Y, entonces f de X es distinto de f de Y. Pero f de X, en este caso, cuando X están en A, es la misma H. Entonces también vamos a tener que f de h de X es distinto de h de Y. Así tal cual, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si los dos están en B? Entonces, ¿no? Como X es distinto de Y, estoy suponiendo que X es distinto de Y, como la G es inyectiva, tenemos que G de X es distinto de G de Y. Y aquí estamos usando que la función G es inyectiva. Entonces, si yo le sumo de ambos lados M, se sigue conservando la desigualdad, ¿no? Entonces, se cumple que M más G de X sigue siendo distinto que M más G de Y. ¿Por qué? Pueden pensar así, porque si fueran iguales, cancelo el M y entonces voy a tener que G de X es distinto de G de Y, ¿no? Entonces, pues se cumple esto. Pero estos, ¿quién es M más G de X y M más G de Y? Si ustedes se dan cuenta, estos dos son la H cuando X está en B. Entonces, de nueva cuenta, H de X es distinto de H de Y, ¿no? Y nuevamente tenemos que es inyectiva. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso que nos hace falta cubrir, si ambos están en A, si ambos están en B, es si uno está en A y otro está en B, ¿no? Entonces ahora, pues nos vamos a ponerle así como dos puntitos para indicar que este es el segundo caso y vamos a ponerle aquí, pues tres puntitos. Ahora, si uno está en A y el otro está en B, ¿no? No pueden estar, bueno, ya hicimos los casos en el que los dos están en A o los dos están en B. Ahora uno en A y uno en B. En ese caso, fíjense, f de x, más bien h de x, pues es f de x porque está en A. Pero este es un número que está entre 1 y m, ¿no? Porque la f de x, si ustedes se dan cuenta, cae en 1 hasta m. Y en el otro caso, si y estuviera en b, entonces la h de x es igual a m más la g de x. Pero es donde está la m más el g de x. Ya vimos que es un número entre m más 1 y n, ¿no? Entonces este es un número entre m más 1 y m más n. Entonces, pues es... Ah, perdón, aquí no es x, es y. Aquí es y, espérenme. ¿No? Entonces, en este caso, pues es claro que son distintos porque uno está en esta parte, en la primera parte, y h de y está en la segunda parte. Entonces, todavía más claro
que h de x es distinto de h de y. Es decir, en todos los casos probamos que los puntos distintos los manda imágenes distintas. Entonces h de x, perdón, es decir, h es inyectiva. Y ya, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es probar que es sobre. Si quieren lo subrayan, ¿no? Ahora veamos. Que h es sobre, que también es más o menos inmediato, porque fíjense, para probar que es sobre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar un elemento acá y tengo que ver que viene de uno acá. Pues en realidad hay dos casos, ¿no? Si estuviera acá, pues va a venir de algo, y si estuviera en este, va a venir de un elemento también, porque la F y la G son inyectivas, digo sobres. Entonces fíjense, entonces caso 1, ¿no? ¿Qué pasaría? Ah, bueno, antes, ¿no? Entonces, para probar esto, como tenemos que hacerle? Pues sea un número k en im más n, ¿no? Recuerden que esto es 1 hasta m, después m más 1 hasta m más n. Algo así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaría si estuviera primero en los primeros m? Entonces, vamos a ponerle el caso 1, ¿no? Por acá. Si k estuviera en 1 hasta m, entonces, ¿qué pasa? Entonces, este es el im, ¿no? Entonces, la que yo sé que es sobre es la f, porque esta es biyectiva. Entonces, como el número k está acá, debe de venir de un elemento en a. Entonces, como ya sé que esa es sobre, entonces existe, vamos a ponerle, pues no sé, un x en a, tal que f de x, vamos a poner así mejor, vamos a ponerlo explícito. Entonces, como f es sobre, existe x en a tal que f de x es igual a k. Pero cuando x está en a, esta es la h. Es decir, h de x es igual a k. Bueno, vamos a ponerle así, h de x, que es f de x, es igual a k. Entonces, en este caso, ya acabamos. ¿Cuál es el otro caso? Si el k estuviera para aquí en adelante. Entonces, caso 2. Si k estuviera en m más 1 hasta m más n, pues entonces k sería de la forma m más algún j, con j en 1 hasta n, porque es uno de estos, ¿no? Es un m más j. Bueno, entonces, pero ¿quién es? Este es el n, pero ¿quién es la que sé que es sobre? Pues la g, ¿no? Como la g es sobre, entonces existe un elemento en b de cuál proviene, ¿no? Entonces, como la g es sobre, a ver, espérenme. Como g es sobre, existe un y en b, vamos a ponerle así, un y en b tal que g de y es igual a j. Pero entonces si ustedes lo suman, más bien, entonces, fíjense, si ustedes aplican h de y, como y está en b, la definición, cuando yo le aplico un punto en b de la h, está por acá, híjole, es m más g de x o m más g de y. Entonces esto sería m más g de y. Pero g de y es j, entonces esto es m más j. Pero k más j, m más j es igual a k. Y entonces de nueva cuenta probamos que sobre. Y ya, ¿no? Por tanto, en ambos casos tenemos que sobre. Por tanto, h es sobre. Es decir, h es biyectiva.
De aquí deducimos, de donde ya deducimos que A unión B es finito también, porque ya existe una función biyectiva con el conjunto I n más m, es finito. Y además, ¿no? Como es una función biyectiva con el conjunto I m más n, la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Y ya, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, pues es un buen resultado que lo vamos a estar ocupando para la siguiente sesión. Con esto nos ayuda a contar pues varias cosas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar algunos corolarios de acá, ¿no? Entonces, un primer resultado de este conjunto es el siguiente. Bueno, entonces ya demostramos que si son conjuntos ajenos finitos, la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades. Entonces, fíjense, corolario. Sean A y B conjuntos finitos. ¿Sí? Tales que A está contenido en B, ¿no? Entonces, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, ¿no? En realidad se puede probar otra cosa que no lo estoy anotando acá, es que si ustedes tienen dos conjuntos y saben que B es finito, el subconjunto de A es finito también. Entonces aquí le puedo quitar la hipótesis de que A sea finito porque ya se va a seguir de que B sea finito. Pero bueno, lo voy a dejar así. Traten de hacer esta demostración. En realidad tiene que ver otra vez con esta función restricción que les decía. O sea, si hay una biyección de todos los elementos de A con un conjunto IN, pues también debe haber una biyección con todos los elementos, perdón, si hay una biyección con todos los elementos, vamos a ponerlo por acá, aquí está B, ¿no? Aquí está, pues no sé, no sé, es B1 hasta Bn, ¿no? Y si hay una biyección con el conjunto 1 hasta n, 1, 2, n, y si ustedes agarran un subconjunto, digamos, hasta Bl, este subconjunto es A. Entonces, si hay una biyección de todos los B1 hasta Bn, pues debe de haber una biyección con el pedazo que sobra de A, B1 hasta Bl. Y eso nos los da la restricción. Entonces, traten de probarlo. Y eso nos diría que si B es finito, cualquier subconjunto de finitos es finito. Pero bueno, traten de hacer eso. Aquí ya vamos a suponer que saben eso. Entonces, corolario. Si no hay B subconjuntos finitos tales que A está contenido en B, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Bueno, entonces observen que por teoría de conjuntos, que sabemos que si A está contenido en B, entonces tenemos que el grande, pues lo pueden escribir como A unión B menos A. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen aquí B y aquí tienen A, ¿no? Entonces ustedes agarran un punto en B, o está en A o no está en A, ¿no? No está en A o está en A. Entonces por eso se escribe así, ¿no? Pero observen que estos dos conjuntos son ajenos, ¿no? Pero A intersección B menos A es igual al vacío, ¿no? Entonces, por el resultado anterior, la cardinalidad de A, bueno, la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de A unión B menos A, ¿no?
Pero como estos dos son ajenos, entonces por el anterior, esto es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos A. Creo que aquí la rayita de diferencia está mal, ¿eh? Es para inclinarla para el otro lado. Pero esto de acá es mayor o igual que 0, ¿no? Porque es un número natural. Entonces, esto de acá, como son números naturales, debe de ser mayor o igual, pues que nada más 1, ¿no? Esto es mayor o igual que la cardinalidad de A. Y ya, ¿no? Por tanto, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, ¿no? Entonces, por eso un corolario, porque pues es más o menos inmediato, ¿no? No hay que decir mucho. ¿Está bien? Bueno, y este resultado de la unión de dos conjuntos finitos ajenos que pusimos por acá, que demostramos, en realidad se puede probar de una manera más general para una cantidad cualquiera de conjuntos finitos. Fíjense. Entonces le voy a poner aquí, proposición. Entonces acá, proposición. Entonces fíjense, ahora tomen una cantidad finita, sea A1, bueno, vamos a ponerle así, sea K en N, ¿no? Vamos a ponerle mayor o igual que 1, y sean A1, A2, hasta AK, ¿no? Conjuntos. Conjuntos tales que cualesquiera dos son ajenos, tal que I intersección AJ es igual al vacío para todo y distinto de J. ¿Está bien? Entonces, entonces vamos a tener pues, algo similar que A1, la cardinalidad de A1, bueno, vamos a poner así. Entonces, A1 unión A2, unión AK es también finito. Y la cardinalidad de A1 unión A2 unión AK es igual a la cardinalidad de A1 más la cardinalidad de A2 más la cardinalidad de AK. ¿Está bien? Entonces, pues ¿cómo se hace esto? Como quiero demostrarlo para todo K, pues ahí nos está diciendo que básicamente hay que usar inducción. Entonces, a ver, demostración por inducción. Entonces, por inducción sobre K. Bueno, entonces, pues el primer paso sería si K es igual a 2, ¿no? Si K es igual a 2, es un resultado anterior, ¿no? Ya lo probamos, ¿no? Entonces, supongamos cierto para acá. Que el resultado es cierto para acá, ¿sí? Entonces ahora lo que quiero demostrar, ¿qué es lo que es cierto para acá? Pues todo esto, que si ustedes tienen una cantidad finita, K, de conjuntos, aquí se me pasó, espérenme, aquí se me pasó ponerle conjuntos finitos, esto. A lo mejor ya se dieron cuenta antes de llegar a este punto. Entonces sean A1 hasta acá conjuntos finitos, tales que son ajenos 2 a 2, entonces la unión
esos K conjuntos es finita y la cardinalidad es toda la suma de las cardinalidades. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Para acá. Entonces ahora por demostrar vale para K más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dar, ¿no? Sean A1, A2, AK y después AK más 1, conjuntos finitos. Conjuntos finitos. Tales que cumplen lo mismo. A y intersección. Ahí intersección. Ahí intersección AJ es igual al vacío, ¿no? Para toda y distinto de J, que es la hipótesis que estamos poniendo acá, ¿no? Es igual al vacío, es esta de acá, ¿no? Entonces hay que demostrar qué cosa. Por demostrar A1 unión A2 unión AK unión AK más 1 es finito. Y la cardinalidad de A1 unión A2 unión AK unión AK más 1 es igual a la suma de las cardinales, es igual a la cardinalidad de A1 más la cardinalidad de acá, híjole, más la cardinalidad de AK más 1. Esto es lo que quiero probar. Bueno, como vale para acá, ya sabemos que esto es finito. Entonces, si lo unimos con otro conjunto finito, entonces ya tenemos que bueno, primero, como son ajenos 2 a 2, tenemos que a unión a 2, unión AK, ¿sí? Intersección AK más 1. Este tiene que ser vacío, porque si fuera distinto del vacío existiría un elemento en alguno, pues digamos en el A1 y acá, y en AK más 1. Y no puede ser porque esos son ajenos, ¿no? Y así, entonces de entrada esto es igual al vacío. Entonces, pues A1, como sabemos que vale para 2, de hecho, todos estos, y este es finito, unión con este, es finito. Y además, ¿no? Usando esto mismo, tenemos que la cardinalidad de A1 unión A2 unión acá unión AK más 1, pues aplicamos el paso para 2, o sea, como este y este son ajenos, entonces aquí lo que nos va a decir eso es que la cardinalidad de este es igual a esto, unión acá, unión la cardinalidad de AK más 1, algo así, ¿no? Pero por hipótesis de inducción, la voy a poner acá, esto es por hipótesis, este siguiente paso es por hipótesis de inducción. Como estos son ajenos 2 a 2, entonces vamos a tener que este se puede repartir así. Aquí estoy usando la hipótesis de inducción, ¿no? Y ya, entonces probamos que la unión hasta acá más 1 es finito y además la unión de la cardinalidad de las unión de todos ellos es la suma de todas las cardinalidades, ¿no? Entonces vale para K más 1. Y entonces, por tanto, vale para todo K. En N. Y ya, ¿sí? Entonces, esta es la versión, se podría decir, la versión general, ¿no? Pero fíjense que acá
le estamos agregando la propiedad importante. De hecho, desde el primero con el que empezamos, le estamos agregando la propiedad de que son ajenos 2 a 2. Digo, son ajenos los dos. La pregunta es, ¿qué pasa si no fueran ajenos? Si no fueran ajenos, eh, ¿cómo demostramos que la unión es finita? ¿No? O sea, si le quitamos esa hipótesis, ¿seguiría siendo la unión finita? Pues uno podría pensar que sí. Si yo tengo dos finitos, y aunque fueran ajenos, aunque no fueran ajenos, aunque su intersección fuera distinta del vacío, pues espero que la unión sea finita, no hay ningún problema, ¿no? Y además, ¿qué puede pasar con las cardinalidades? Ya no va a ser igual, ¿no? Porque puede ser que cuando yo lo una tenga menos. Entonces, a lo mejor lo que sí puedo decir en general es que es menor o igual, ¿no? Porque puede ser que un elemento en la intersección se repita en ambos. Entonces, cuando haga la unión ya no lo cuento doble. Entonces, pero ¿se puede decir alguna fórmula para la unión? ¿No? Entonces, eso se los voy a dejar de tarea moral. Entonces, piensen, ¿qué pasa, no? Eso lo pueden. Sería un buen ejercicio para que piensen cómo lo podrían hacer. Pregunta si A y B es finito. Y ya le estoy quitando la hipótesis. Son finitos, perdón. Uy. Si A y B son finitos. Ya le estoy quitando la hipótesis de que sean ajenos, ¿no? Entonces, A unión B es finito, ¿no? Y además se puede hallar una fórmula para la cardinalidad de la unión en este caso. Sí, entonces piensen esto pues de tarea moral. ¿Cómo resolverían pues esta pregunta, ¿no? O cuál sería la fórmula en ese caso, ¿no? Pues traten de pensarlo y pues lo checan con el ayudante. Bueno, otro que se deduce de este corolario es uno que se llama el principio del palomar. Entonces lo voy a poner por acá. Entonces, proposición, este es como medianamente importante porque se usa en otros lados. Entonces, principio del palomar. Entonces, ¿qué dice? Fíjense. Lo voy a primero escribir con palabras y después lo voy a escribir con matemáticas. Entonces dice, si se distribuyen m objetos en n cajas y m es mayor que la n, o sea, hay más objetos que cajas, entonces la intuición nos dice que al menos una caja tiene más de un objeto. ¿Sí? Esto en matemáticas, ¿cómo se escribe? Es decir, fíjense cómo lo voy a escribir en matemáticas. Es decir, si A es un conjunto finito, ¿sí? Tal que la cardinalidad de A es igual a M, o sea, con M elementos. Y si A y vamos a ponerlo así, si tomamos N subconjuntos de A, N subconjuntos
AI de A, y aquí póngale I igual a 1 hasta N, ¿sí? Ajenos 2 a 2. Vamos a poner mejor con letras. Tales que AI intersección AJ. Uy. Es igual al vacío para toda I distinto de J. O sea, ajenos 2 a 2. Y además cumplen que A se puede escribir como A1. El conjunto original se puede escribir como la unión de todos ellos. A es igual a A1 unión A2 unión AN, ¿sí? Entonces, la conclusión es que si M, bueno, punto, si M es mayor que N, o sea, si hay más elementos que subconjuntos, entonces si M es mayor que N, existe y tal que la cardinalidad de I es mayor que 1. O sea, por lo menos tiene más de 2 elementos. Bueno, la cardinalidad de I es mayor o igual que 2. Vamos a poner, tiene más de un elemento. ¿Sí? ¿Y por qué es cierto esto? La demostración es muy sencilla. No es así como complicada. Es más es complicado escribirlo. Porque si supongamos que no. Supongamos que nosotros queremos probar que existe I tal que esto pasa, ¿no? ¿Cuál sería la negación? Pues que para todo I la cardinalidad de AI es menor o igual que 1. O sea, tiene un elemento o ninguno. Tiene un elemento o 0 elementos. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, por las hipótesis que tenemos de los AI, se tiene que, por el corolario interior, se tiene que lo siguiente, fíjense, la cardinalidad de A pues es igual a la cardinalidad de la unión, porque es la hipótesis que estamos suponiendo de A, pero entonces esto sería la suma de las cardinalidades por el corolario anterior, porque todos son ajenos, ¿no? Pero ¿quién es? Este es M, porque estoy suponiendo que A tiene M elementos, ¿está bien? Pero cada uno de estos es menor o igual que 1 por la suposición que estamos haciendo. ¿Y cuántos tengo acá? Pues tengo n veces. Tengo n sumandos. Entonces, si yo lo sumo, esto es igual a n. Entonces, ¿a qué llego? Entonces llego a que m es menor o igual que n. Y eso contradice con la hipótesis que le puse acá. Vamos a subrayar con rojo. Esta de acá, ¿no? Entonces, una contradicción a eso, porque estoy suponiendo que m es mayor que n. Contradicción. Entonces, sí, existe I tal que la cardinalidad de AI es mayor que 1, o sea, tiene más de un elemento. Hay uno que tiene mayor o igual que 2 elementos, ¿no? Y ya, entonces se dan cuenta, pues ya hemos demostrado como muchos resultados sobre cardinalidades con solo un resultado, ¿no? Y así van cayendo. De hecho, ese resultado de la unión ajena es el que más se usa y lo vamos a usar para contar pues, muchas otras cosas. Bueno, entonces aquí le paramos con este video y nos vemos en la siguiente sesión. Bye.